Bueno, en la clase de hoy vamos a tener que estudiar lo que tiene que ver con la propagación del potencial de acción, una vez que en la clase anterior vimos cómo es que se genera un potencial de acción. Eh, Aquí como introductorio pueden ver, supongamos, el axón, donde se propaga el potencial de acción, y el cono de arranque, donde se va a ir generando ese potencial de acción. Entonces, donde se genera este potencial de acción en el cono de arranque, en el overshoot, lo que va a ocurrir es un cambio de polaridad de la célula. El interior se va a volver positivo respecto al exterior. Eso va a generar circuitos de corrientes locales que, si se pasa el umbral en estas zonas que están en reposo, porque el interior es negativo y el exterior es positivo, se comienza a generar de nuevo un potencial de acción y por eso es capaz de autorregenerarse y llegar hacia la terminal axónica presináptica. Entonces acá tienen esquematizado lo que va ocurriendo en esos distintos lugares. ¿Sí? Veamos algunos conceptos de repaso de la clase anterior. Por ejemplo, una de las cosas que habíamos hablado es que la excitabilidad depende de que deben existir al menos permeabilidad selectiva para dos tipos de iones que se encuentran a distinto potencial de equilibrio electroquímico. Y esos iones son lo que tienen que ver con el potasio, y las corrientes de potasio se veían como lentas y salientes y se pueden ver como siempre positivas al final del pulso. En tanto, hay una corriente muy rápida que inactiva, a diferencia de la de potasio, que se ve como un pico de corriente primero entrante, por lo tanto negativa, y se produce una inversión entre potenciales de más 50 y más 70, alrededor de más 63 milivoltios, siendo ese el potencial de equilibrio electroquímico. Esta viene a ser la conductancia al sodio y esta viene a ser la conductancia al potasio. Así que permeabilidad selectiva para estos iones, sodio y potasio, y a su vez que estén alejados del equilibrio electroquímico. O sea que las ondas se van a ir produciendo de acuerdo a cuanto más permeable se mueva el sodio, más va a tender a este potencial. Cuanto más permeable se vuelva el potasio, más voy a tender a este potencial. ¿Sí? O sea que las estructuras por las cuales pasan los iones de sodio y potasio, los canales iónicos, son estructuras que pueden abrirse y cerrarse y cambiar esa conductancia de la membrana. Entonces, una cosa que quería resaltarles es que la conductancia para el ion X, en este caso, supongamos que es el sodio de la membrana respecto al voltaje, va a ser igual a la corriente para el ion X respecto al voltaje para un tiempo dado, estamos hablando. En general se elige el pico de la corriente para el caso del sodio, ¿sí? O sea que esto sería el pico de la corriente dividido esto que está acá, VNA sería esto, X vale sodio, ¿no? Y V menos VNA sería la fuerza impulsora, o sea, cuánto se impulsa una vez que se abren los canales de sodio, el sodio a pasar. Entonces, si divido el pico por la fuerza impulsora, obtengo una gráfica de la conductancia en función de voltaje, que veo que es así. Entonces, acá la conductancia es máxima, quiere decir que todos los canales estarían abiertos en el pico desde ese momento, y fíjense que acá no hay ningún canal abierto, o sea que con la depolarización estoy aumentando la conductancia al sodio de la membrana, más estoy abriendo esos canales para un determinado tiempo, en este caso con el pico. Recuerden que estas corrientes varían también con el tiempo. Si yo dejo pasar más tiempo, va a ocurrir una inactivación y esto va a cambiar. Pero para el pico, que es el máximo que va a haber, es lo que más me importa. Así que la conductancia también se podría expresar como una conductancia máxima por una función del voltaje. Todo entonces tiene que ver, y acá en esta está muy bien
expresado en esta slide. Acá tienen el potencial de reposo y si hay una depolarización que supera el umbral, lo que ocurre es que en el umbral la conductancia del sodio se vuelve mayor que todas las otras conductancias de la membrana, se depolariza la membrana y eso a su vez hace que haya más conductancia del sodio. Es decir, se están abriendo canales iónicos que dejan pasar al sodio y eso es lo que explica esta fase de depolarización. ¿A dónde quiere llegar el potencial de membrana una vez que se abren los canales de sodio? Intenta llegar al potencial de equilibrio electroquímico del sodio, que es este. Sin embargo, ello no ocurre porque los canales de sodio tienen un proceso de inactivación intrínseco y lo otro que va a ocurrir es que se van a abrir otros canales de potasio en función de voltaje, distintos a los que estaban en reposo, y que se abren muy lentamente y no inactivan. Entonces, llega un momento en que se cruzan ambas conductancias. Mientras la del sodio predomina sobre el potasio, vamos a tender a tener una depolarización. Cuando se cruzan, en ese caso vamos a tener el pico del potencial de acción para el caso que estamos viendo ahora. Y si la conductancia del potasio se vuelve mayor que la de la conductancia del sodio, el potencial de membrana tiende ahora a bajar y atender el potencial de equilibrio electroquímico del potasio. Como ahora, en esta situación, hay dos cosas, los canales de sodio están inactivados, pero también hay más conductancia del potasio que la que existía durante el reposo porque se abrieron otros canales, nos acercamos más aún al potencial de equilibrio electroquímico del potasio en la fase de postpotencial tardío. Así que nosotros con esto sabemos cómo se genera el potencial de acción y damos cuenta de una de las características centrales de la respuesta supraumbral que definen la excitabilidad y estas ondas de propagación de información sumamente rápidas y tienen que ver con lo que es la ley del todo o nada. En esta segunda clase vamos a ver la segunda propiedad que tienen estas ondas supraumbrales y es que son la capacidad de autorregenerarse. O sea, la propagación del potencial de acción. Eso tiene como consecuencia cantidad de cosas que podemos registrar en la práctica médica y que son sumamente importantes. Entonces, supongamos que tenemos acá resistencia de membrana, capacitancia de membrana y la conductancia del sodio. En el estado de reposo, si esto está apagado, básicamente tenemos solamente este circuito RC y esto ven que no está prendido. Entonces, esto comienza a salir y se comienza a depolarizar la membrana y si alcanzo el umbral, entonces se prende esta rama, ven que se une acá la resistencia, esta rama comienza ahora a hacer que circule una corriente entrante de sodio que va a ser saliente por la rama capacitiva. Como se trata de una célula cilíndrica, el caso del axón es como un cilindro, nosotros vamos a tener elementos adyacentes. Y entonces, desde estos elementos, si se produjo todo acá, desde este elemento al siguiente elemento adyacente, lo que va a ocurrir es que la corriente entrante esta de sodio es capaz de venir por la resistencia interna y depolarizar el elemento adyacente. Y si el elemento adyacente alcanza el umbral, entonces se comienza a regenerar el potencial de acción, ¿sí? Por lo tanto, dependemos de que esta corriente entrante de sodio, que en su lugar provoca una corriente saliente por la rama capacitiva, cuando se propaga al siguiente elemento de membrana en una célula cilíndrica a través de la resistencia interna y otra vez vuelve a salir, sea capaz de originar una depolarización del elemento de membrana siguiente tal que supere el umbral como para que se genere un potencial de acción a dicho nivel. Y así continúa sucesivamente y por eso es una onda autorregenerativa.
ello va a exigir que el interior se vuelva positivo respecto al exterior. Por eso la inversión de la polaridad del potencial de acción es tan importante. Entonces, fíjense que en el reposo, si tengo una situación en reposo, la resistencia de membrana no varía y está todo con una fuerza electromotriz igual al potencial de reposo, y estas son las cargas que tengo a este nivel, y esta fuerza electromotriz va a intentar que circule todo de donde hay más potencial, más energía, a donde hay menos, se daría este tipo de circulación. En tanto que esta otra que está acá circula desde donde hay más a donde hay menos, se daría este tipo de circulación. Como pueden ver, las circulaciones de los dos elementos adyacentes de membrana son iguales y opuestas, y como consecuencia, en el potencial de reposo no hay circulación de corriente efectiva porque son iguales y opuestas. ¿Qué ocurre ahora cuando en uno de ellos generamos un potencial de acción? Y fíjense que se tiende a tomar el potencial de equilibrio electroquímico del sodio, que es más 63, pero digamos que llegamos al overshoot, que es de más algo. Entonces ahora esta fuerza electromotriz que está acá está con la parte positiva hacia adentro y la negativa hacia afuera, y tiende a hacer circular la corriente en este sentido, ¿ven? Por otra parte, esta fuerza electromotriz que está en reposo, acá ven que el interior es negativo y el exterior es positivo, tiende a hacer circular la corriente en este sentido. Entonces ahora, tanto esta como esta tienden a hacer circular la corriente. Entonces, cuando hay un potencial de acción entre dos elementos de membrana adyacente, va a haber una circulación de corriente local. Y entonces ahora sí hay circulación de corriente. Entonces, si en el elemento adyacente la corriente de membrana, que al principio va a ser toda capacitiva, es tal que logra prender a las corrientes iónicas, se comienza a generar un potencial de acción, y como vemos, lo que va a ocurrir es que en el elemento de membrana adyacente va a aumentar la conductancia del sodio y luego va a aumentar la conductancia del potasio. Primero, en el elemento adyacente de membrana, casi toda la corriente va por la rama capacitiva, todavía no se prenden las corrientes iónicas, y luego de que alcanzo el umbral, entonces ahí prendo las corrientes iónicas, y recuerden que la corriente total de la membrana va a ser la suma de la corriente capacitiva con las corrientes iónicas. Esto es lo que se llama potencial de acción propagado, a diferencia de lo que vimos en la clase anterior, que se llama potencial de acción en un punto, porque asume que toda la membrana a la vez hace un potencial de acción. Eso es la presunción de lo que vimos la clase anterior. Pero si nosotros queremos considerar la propagación del potencial de acción, bueno, en ese caso no tenemos que considerar que hay sectores con potencial de acción y sectores en reposo, y en ese caso hablamos de un potencial de acción propagado. Hay pequeñas diferencias que van a ocurrir como consecuencia de entender y resolver las ecuaciones para un caso y otro, que están fuera del alcance del pregrado. Pero tengan en cuenta que en el potencial de acción propagado, lo que van a ver son múltiples circuitos de corrientes locales, ¿sí? Entonces, va a haber circulación de corriente local. Y esta circulación de corriente local que se va a dar, acá está el tronco axónico, se va a dar, digamos, con distintos bucles, cada vez de menor intensidad, en tanto nos alejemos. Yo voy a poder registrar cambios con electrodos extracelulares. Así que siempre que hay propagaciones de potencial de acción en masas de células, yo voy a poder registrar las corrientes locales. Entonces, eso es lo que permite que haya dispositivos
paraclínicos que son ampliamente usados en la práctica clínica. Como pueden ver acá, tenemos que el potencial de acción, de nuevo el potencial de equilibrio electroquímico del potasio y el del sodio, y cómo varían las conductancias al sodio y al potasio respectivamente. Estamos hablando de la propagación del potencial de acción en axones amielínicos, ¿sí? Que es la más sencilla de ver. Básicamente se salta el potencial de acción, o más que salta, se propaga de un elemento de membrana al adyacente y así se genera una onda que se va autorregenerando, pero como consecuencia de esa autorregeneración de la onda, que es siempre igual a sí misma y se propaga sin decremento, se van a ir generando circuitos de corriente local. Entonces, si yo tengo electrodos posicionados en distintos lugares en la cabeza y hay un frente, digamos, de potenciales de acción corriéndose en este nivel, yo voy a poder detectar distintas cosas, distintas oscilaciones en el cerebro, en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo, y poder detectar si hay o no convulsiones, por ejemplo, descargas sincrónicas de una multitud de neuronas al mismo tiempo. Esto es el electroencefalograma. Pero la práctica más común para registrar esas corrientes locales con electrodos extracelulares, ven que estos electrodos son todos extracelulares, yo no estoy entrando dentro de una célula, simplemente registro las corrientes locales que se producen al propagarse los potenciales de acción dentro del encéfalo del individuo. Hay otra forma de registrar de otro órgano, que es el caso del corazón, y esto es lo que se denomina el triángulo de Einthoven. Entonces, así es que obtengo todas las derivaciones en el plano frontal y básicamente con electrodos ubicados en estos lugares, por eso es básicamente como que fuese un triángulo. Si cada uno de estos lugares es como, digamos, cada miembro es como un cable básicamente, yo voy a poder registrar la actividad eléctrica cardíaca y de ahí es de donde saco la lectura del electrocardiograma con también electrodos extracelulares, y ahora lo que veo son las corrientes locales de la masa miocárdica depolarizándose a través de electrodos extracelulares que coloco en los pacientes que quiero estudiar. Así que, como consecuencia de la propagación del potencial de acción, se van a producir circuitos locales de corriente que se pueden detectar por electrodos extracelulares, y eso da lugar a técnicas paraclínicas ampliamente usadas durante los procesos de detección de enfermedades en la clínica. Entonces, si tuviese solo un axón y quiero ver cómo se registra la propagación del potencial de acción, básicamente si este es el frente de activación, yo tengo que, en el frente de activación lo que va a ocurrir es que si esto está en reposo, acá va a haber afuera una carga positiva y adentro una carga negativa, y en el potencial de acción una carga positiva adentro, porque es el pico, que es positivo adentro, y una carga negativa afuera. O sea que afuera me queda como un dipolo donde hay una carga positiva adelante y una negativa atrás. Si yo acerco todo al electrodo I, cada vez voy a ver más potencial de la carga positiva. Entonces, cuando hago el registro extracelular, se produce un aumento del potencial por eso. Cuando el dipolo se encuentre a este nivel del electrodo I, si está equidistante de las cargas positivas y negativas, bajo a cero. Y luego a quien voy a ver es a las cargas negativas del dipolo, y por eso se ve esto. Entonces, que un registro extracelular del potencial de acción con dos electrodos activos y que yo vea pasar todo eso, va a tener esta forma.
fíjense que los electrodos no penetran dentro del axón. Esto es un registro extracelular. Si nosotros impedimos que cruce este electrodo, o sea, este electrodo va a quedar un potencial constante que no va a poder pasar el potencial a este lugar aplastado, entonces puedo obtener solamente el potencial que refiere a la fase E, donde veo las cargas positivas acercándose. Entonces obtengo un registro de lo que se conoce como un potencial monofásico. Eso se puede hacer con troncos nerviosos y puedo estimular ese tronco nervioso y el lugar donde está aplastado el tronco nervioso, básicamente, vemos que debido a eso, a que está aplastado, no va a haber propagación y con el registro de este que está acá, vemos esta onda de potencial que no es solamente positiva, porque no puede pasar, ¿sí?, por el lugar este. Y si aumento el estímulo, yo puedo aumentar la amplitud de esa onda positiva en un fenómeno que se conoce como reclutamiento, que vamos a estudiar en detalle en relación con el músculo esquelético, pero que también se da a nivel del potencial de acción. Entonces, fíjense que yo puedo tener un electrodo de registro en este punto, que está en reposo porque adentro es negativo y afuera es positivo, y el voltaje está básicamente en menos 70, y ese es el instante cero. Pero acá se vienen dando todas esas corrientes locales donde se está autorregenerando el potencial de acción. Entonces, cuando alcance este electrodo, esa autorregeneración del potencial de acción, voy a ver cómo se va a ir generando el mismo a ese nivel hasta que al final aparece totalmente a ese nivel, ¿sí? Y acá tenemos entonces qué es lo que ocurrió al tiempo cero, a los 2 milisegundos y a los 4 milisegundos. Entonces, acá ya pasó el pico del potencial de acción y acá en cambio estamos llegando al pico. Entonces acá tienen los distintos colores, potencial de reposo, en marrón el pico de potencial de acción y lo que está como gris es la hiperpolarización. Y esta es la propagación que se da en un axón amielínico. Sin embargo, nosotros vimos que la naturaleza tiene formas de aumentar la velocidad de propagación de un potencial de acción y que una de ellas es tener vainas de mielina y que en el sistema nervioso periférico lo que se ve como consecuencia de que existen las vainas de mielina son lugares que son los nodos de Rambier. Esto es obtenido con compañeros del departamento de histología acá, ¿no? O sea que ustedes pueden ver al microscopio óptico con tinciones adecuadas, van a poder ver esos lugares que se llaman nodos de Rambier con estrechamientos adecuados. Entonces, en el sistema nervioso periférico, lo que ocurre es que hay mielina. Y si van a hacer un corte al respecto, vemos el axón y vemos la mielina. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que en el caso del sistema nervioso periférico, la vaina de mielina está dada por la célula de Schwann, y entonces se enrolla una y otra vez la célula de Schwann sobre el axón. Está enrollada muchísimas veces y como se enrolla, queda prácticamente sin citoplasma a ese nivel y es lípido tras lípido tras lípido tras lípido. ¿Y eso qué consecuencia trae? Bueno, fíjense que este es el nodo de Rambier donde el axón queda en contacto básicamente con el medio extracelular, pero en la región internodal, donde está la célula de Schwann enrollada, no hay ningún contacto, ¿ven? Porque está ocupado por eso. La consecuencia de esta vaina de mielina, que se ve en esta región internodal, es que básicamente van a ocurrir dos cosas desde el punto de vista eléctrico. Uno
es que dado que son todos lípidos, es como que tuviésemos una cantidad de elementos de membrana conectados en serie y tengo una cantidad de resistencias de membrana conectadas en serie. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas estas. O sea que incremento la resistencia de membrana muchísimo. Y lo otro que va a ocurrir como consecuencia de esto es que las capacitancias también están en serie y la capacitancia equivalente de capacitancias en serie es 1 sobre la capacitancia equivalente igual a la suma de cada una de estas del inverso de cada una de estas capacitancias que se encuentra aquí. O sea que disminuye la capacidad de la membrana como consecuencia de esto. Entonces, esto tiene como consecuencia, si solo mirasen lambda, por ejemplo, y recuerdan que lambda, la constante de espacio, es igual a la raíz de Rm dividido Ri más Re, al aumentar muchísimo Rm, yo voy a aumentar básicamente lambda. Entonces, al aumentar lambda, ¿qué va a ocurrir? Que se va, desde el punto en que yo provoco una depolarización, eso va a persistir más tiempo en la distancia depolarizado. Entonces, en la vaina de mielina hay un enorme aumento de lambda y como consecuencia, cada vez que yo genero un potencial de acción en algún lado, la autorregeneración va a ocurrir a distancias muy grandes. Entonces, la velocidad de propagación de los nervios mielínicos es muy superior a la de los nervios amielínicos. ¿Cómo es que se produce la conducción en los nervios mielínicos? En 1957, Huxley con Stamfli hicieron una serie de experimentos brillantes donde básicamente tenían un nervio mielínico y la capacidad de tener electrodos extracelulares pequeños como para ir ubicándolos a distintos lugares en relación con cada nodo de Rambier. Fíjense que acá tienen un nodo, acá tienen otro, y esta es la región internodal. Recuerden que recién vimos que cuando hay cuando hay electrodos extracelulares, yo puedo ver básicamente el pasaje del potencial de acción como este registro bifásico. Entonces, si yo tengo esos electrodos ubicados acá, yo voy a ver básicamente esto. Ese es el registro extracelular del potencial de acción. Lo estoy viendo ¿dónde? A nivel del nodo de Rambier. Pero ¿veo alguna deflexión cuando pongo los electrodos en el internodo? No veo nada. O sea que acá no hay potencial de acción. Vuelve a haber potencial de acción en el siguiente nodo. Y vuelve a haber de nuevo en el siguiente nodo, pero nada en la región internodal. Esto dio a la idea de que la conducción es saltatoria, y lo deben haber visto en el liceo, y la conducción saltatoria es que salta el potencial de acción de nodo a nodo. Solamente en los nodos hay corriente entrante. Es tan alta la resistencia de la membrana en la célula de Schwann y la vaina de mielina que ahí no hay ninguna fuga de corriente, ¿sí? Yo tengo que saltarle el siguiente elemento en que estoy en contacto con el exterior, ocurre en el siguiente nodo de Rambier. Y eso obviamente va a hacer que aumente muchísimo también la velocidad de propagación porque no tengo fuga por el espacio internodal. Entonces, yo puedo comparar la velocidad de conducción de un axón gigante de calamar en donde el recurso evolutivo ha sido básicamente ampliar el área del cilindro para disminuir la resistencia interna y así aumentar el lambda, con el nervio mielínico de un conejo, donde el recurso evolutivo es generar la vaina de mielina. Y estas chiquititas, que no ocupan tanto espacio, pueden llegar a conducir el potencial de acción mucho más rápido. Entonces, en términos de lograr
transmitir la información rápidamente y lograr la unificación de la transmisión de información en los seres multicelulares, la mielinización es un complejo necesario para no tener a animales gigantes, básicamente, estructuras gigantes a nivel de la comunicación y de la transmisión de la información. Entonces, nosotros podemos calcular cómo es la velocidad de conducción en función del diámetro de la fibra. Y para los axones amielínicos ocurre como una fracción de parábola, y eso es porque esta fracción de parábola resulta de que lambda es igual a la raíz de Rm dividido R I más Re, o sea, la raíz es como elevar todo a un medio. Entonces, por eso se ve casi como esta fracción de parábola, porque va uno pegado al otro cada elemento de membrana. Sin embargo, en los axones mielínicos, cuando uno ve qué ocurre en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central, esa es la diferencia que hay entre estas dos, vemos que aumenta prácticamente de manera lineal con el aumento del diámetro de la fibra la velocidad, y esa velocidad aumenta muchísimo más que lo que lo hace un axón amielínico. Por ejemplo, para un diámetro de fibra de 2, en un axón amielínico solo aumenté de 1 a 2 este sector, ¿sí? En cambio, fíjense cuánto aumenta en el caso de la velocidad de conducción en uno mielínico. Yo tendría que comparar el corte en la recta K con el corte en la recta K. Aumenta muchísimo más, ¿sí? Eso es una cosa que tienen que destacar, ¿sí? Entonces, en el sistema nervioso periférico se llega básicamente a un punto de cruce y luego puede bajarse hasta un diámetro de la fibra determinado. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso periférico yo necesito que la célula de Schwann se enrolle. Entonces, eso hace que haya un diámetro de fibra mínimo para el cual yo pueda tener vainas de mielina y generar la velocidad de conducción a dicho nivel. Esto es raro que suceda, generalmente fisiológicamente todo ocurre desde este punto que está acá, o sea que lo que voy a ver es esto. ¿Sí? Ahora, en el sistema nervioso central, el punto de corte está acá en realidad. Y fíjense que yo necesito mucho menor diámetro del axón para provocar el enrollamiento y la generación de la vaina de mielina. Eso lo vamos a ver dentro de un momento respecto a cómo se enrollan las estructuras que genera la vaina de mielina en uno y otro caso.